9ª jornadas STIC CCN CERT. Detección e intercambio, factores clave. La charla que vamos a ver ahora habla de Stagefright. Vamos a ver una vulnerabilidad que ha salido recientemente este verano para entornos de Android. Es una vulnerabilidad que ha habido crítica. Es una de estas vulnerabilidades que hace que Internet se vaya a caer, que todos vayamos a morir, que nuestra pareja nos vaya a dejar, pues como la que ha habido de Poodle, Beast, Crime, etcétera, etcétera. Y la intención es un poco tanto explicar cuál es el funcionamiento interno de esta vulnerabilidad, como también explicar pues, cómo funciona Android desde la base, cómo ha habido un histórico de vulnerabilidades que han afectado. El caso que vamos a ir viendo, pues bueno, es un tanto complicado y como esta charla no pretende ser técnica, intentaré explicarlo de la forma más sencilla posible, aunque me salga la vena friki. Si en algún momento queréis preguntarme algo al final, os aclaro cualquier duda. Yo soy Jaime Sánchez, trabajo en Telefónica, me encargo de pues todas las tareas de hacking y he sido ponente en muchas conferencias, tanto nacionales como internacionales. Entonces, cuando vi esta vulnerabilidad, pues bueno, me vino un poco a la cabeza pues, el eterno debate de qué es más seguro, porque esa pregunta sé que si alguien quiere hacerla es ¿qué es más seguro, tener un iPhone o tener un Android? Pues bueno, al final, al ser ecosistemas que son completamente diferentes, el de Apple es un poquito más cerrado, Android lo que tiene es, al tener el código, entre comillas, abierto, pues muchas veces se generan problemas de seguridad. Además, en los últimos años, ha habido un registro de ataques en Android muchísimo más alto. Pues prácticamente hace 10 años hablábamos de que la mayoría de los ataques eran a servidores, luego pasamos al lado de cliente, pero últimamente estamos teniendo un foco de un incremento de casi un 350% de los ataques en móviles por una tarea muy sencilla. Si logramos infectar a una persona que tiene el teléfono móvil, cuando vaya a su empresa, con la falta o las políticas permisivas que hay de Bring Your Own Device, pues vamos a ser posibles de pivotar dentro de una empresa, vamos a ser capaces de interceptar información que se intercambian, que puede ser privilegiada, etcétera, etcétera. Y aunque la mayoría de estos ataques normalmente ha venido de países de Europa del Este, últimamente pues, se están concentrando mucho en estas arquitecturas, tanto los atacantes como lo que hablaba Luis de los APTs, se están centralizando mucho por personas especializadas que lo que buscan es pues, robar esa información. ¿Vale? El problema que tenemos es que muchas veces este tipo de exploits no salen públicos y hay empresas de seguridad como Hacking Team, etcétera, que se la venden pues, a ciertas personas o ciertos gobiernos que pueden utilizarla para exfiltrar información que les interese, para robar datos industriales, etcétera. A pesar de que Stagefright y que los exploits que ha habido de seguridad han sido los más conocidos, principalmente en Android hay tres ramas tres familias de ataque o de malware que son principalmente desconocidos. Los primeros son los troyanos que nos roban utilizando los SMS Premium, por ejemplo. Luego tenemos la parte de los adware, que son programas que utilizan la publicidad para obtener algún tipo de beneficio. Y luego, pues tenemos algunos programas que son un poquito más complicados de detectar, pues porque pueden ser, por ejemplo, aplicaciones que parecen legítimas, están en un market que no conocemos. Entonces las descargamos y no sabemos finalmente lo que hacen. En una de las charlas que pude asistir el año pasado en Telefónica, pues bueno, demostraba cómo podías utilizar un programa como Tinder, lo dejabas en un market y, por ejemplo, podías insertar una shell inversa dentro de la aplicación para que cuando el usuario la abra directamente tengamos acceso a su dispositivo. Entonces, estos parecen ataques muy sofisticados que, como vamos a ver, en principio hacen uso de vulnerabilidades que son conocidas, que son posibles de explotar y que además están al alcance, en muchos de los casos, para todo el público. En el caso de Stagefright, pues bueno, se ha apodado así porque es un error dentro de una librería que está dentro del núcleo de Android, que se llama libstagefright. Además, ha cobrado mucha importancia porque afecta al reproductor multimedia y al afectar al reproductor multimedia está insertado en parte del core de Android, por lo que en un caso sencillo podríamos enviar un mensaje MMS a una persona. Como a partir de la versión 4 se puede autorreproducir tal cual llega el mensaje a nuestra aplicación o tenemos la previsualización, digamos que el usuario va a recibir el vídeo, va a ejecutar el código y no va a ser capaz de ver que ha sido infectado mientras el atacante ya tiene acceso
desde su sala, operaciones como quien dice, a todo su contenido. Esta vulnerabilidad fue descubierta por Joshua Drake, es uno de los fundadores de Zimperium y ha sido presentada este año en Black Hat y en DEF CON. Al mismo tiempo que esta vulnerabilidad se estaba hablando de ella y se estaba trabajando en procesar un parche por parte de Google y por parte de los fabricantes, pues digamos que otra serie de investigadores han encontrado más vulnerabilidades relacionadas con esta librería. El principal problema de la librería es que tiene como 10.000 líneas de código, está escrito en C++, entonces pues bueno, hay una amplia superficie en la que nadie se había fijado hasta este momento. Prácticamente puede ser como el ejemplo de las vulnerabilidades que ha habido con OpenSSL, hasta que no se ha hecho una auditoría más concreta, pues bueno, han ido saliendo ataque tras ataque de forma, digamos, incremental y cada uno ha sido más crítico. ¿Cuál es el problema de Stagefright? Pues que al ser parte del core de Android, viene desde las versiones de Android de 2.2 hasta, si no recuerdo mal, el último CVE de la 5.1.1. Si os fijáis, este es los porcentajes y el ratio de adopción de cada sistema operativo, de cada variante que hay de Android. Entonces, bueno, a pesar de que la mayor parte de la gente está en la versión 4.4, que es KitKat, de hecho las pruebas que voy a enseñar están hechas sobre la versión 4.4.3, entonces, bueno, pues prácticamente afecta al 95% de los dispositivos que hay actualmente circulando en manos de usuarios, lo cual, según unos cálculos rápidos, pues pueden suponer más de 950 millones de terminales los que pueden estar afectados. Esto parece muy crítico, pero luego veremos que existen sistemas de defensa que van a impedir que explotar esta vulnerabilidad no sea tan fácil como al principio parecía. Es decir, en las primeras releases, en Gingerbread, no está implementado la SLR, que veremos qué es. Por lo tanto, la explotación es muy sencilla. En Ice Cream Sandwich, que es la versión siguiente, sí existe, pero es muy débil. Pero a partir de ahí existen una serie de mejoras de seguridad dentro de Android que lo que hace es ponerlo un poco más complicado. Ponerlo un poco más complicado por las medidas de seguridad y porque además cada fabricante coge, digamos, la versión de Android, la personaliza, pone sus aplicaciones, cambia la versión del kernel. Por lo tanto, no existe un exploit universal que nos pueda infectar a todos los dispositivos de Android, pero sí que es posible, digamos, si sabemos que una persona tiene un Nexus 4 que está corriendo un kernel que es el que venía de origen, etcétera, etcétera, podríamos preparar un exploit para infectarle. Esta vulnerabilidad no es la única crítica, es la más conocida. Pues bueno, al final Black Hat y DEF CON son de las conferencias más prestigiosas que hay en el mundo. Pero antes de esto ya han existido vulnerabilidades muy críticas que han afectado tanto al kernel, que han afectado a nivel de firma, pues desde el intercambio de mensajes que hay utilizando IPC en el kernel, que ha sido explotable con capacidad para elevar privilegios y ha sido capaz de conseguir root, hasta otras vulnerabilidades que ha habido como Fake ID, que lo que permitía era instalar paquetes que no estuvieran firmados correctamente como un creador de software de confianza, y lo que logras es hacer un bypass, pues digamos, de toda esa parte de autenticación en Android, que lo que tienes que hacer, que sabéis, si tenéis un Android, que para instalar paquetes que no estén confirmados, pues tienes que irte a las opciones, abrir una opción que es instalar paquetes fuera de la store oficial o que no estén firmados, etcétera. Y a través de esta serie de exploits, pues bueno, se ha podido lograr avanzar. Además, muchas de las herramientas que se utilizan para rutear los teléfonos, en verdad lo que están basados es en un exploit que lo que permite es elevar privilegios y lograr instalar pues una serie de aplicaciones como la de SU, etcétera, etcétera. Digamos que esta parte es similar a la parte del jailbreak en el caso de iOS. O sea, en el caso de iOS, tener un dispositivo con jailbreak significa que lo que tienes es un dispositivo vulnerable. Mucha gente se activa el jailbreak, no se da cuenta, por ejemplo, que el puerto del SSH se puede abrir y podemos acceder de forma remota con la contraseña, o sea, con el usuario root y la contraseña al PINE. Y además, que si estás haciendo el jailbreak en tu dispositivo es porque hay una vulnerabilidad que está funcionando. Entonces, si lo estás haciendo, después deberías parchearlo, porque si no es posible que un atacante lo utilice también para acceder a todos tus datos.
Pero bueno, al final, pues lo que hemos hablado, casi 950 millones de dispositivos. El problema es la dispersión que hay en el mercado de Android, es decir, existen muchos fabricantes con muchas versiones diferentes del sistema operativo, con muchas modificaciones, cuando este problema Apple en principio no lo tiene, porque solo tiene un sistema operativo y el hardware es propiamente suyo. Pues aquí en Android tenemos pues, diferentes fabricantes, tenemos LG, Sony, Samsung, HTC, y cada uno de ellos va a tener que sacar un parche para actualizar y poder securizar a los usuarios que se han visto afectados, lo cual lo que hace es retrasar mucho el parcheo de estas vulnerabilidades y tenemos un tiempo de impacto que nos afecta que puede ser probablemente muy alto. En este caso no voy a entrar a debatir cuál de todos ha sido el más lento, pero en principio Google ha sido la empresa que ha actuado más rápida, sacó un parche en 4 días, cuando la política de actuación lleva una media de 30. Pero bueno, para poder entender la vulnerabilidad, pues hay que saber cómo funciona el tema de la arquitectura en Android. La arquitectura comprende unos mecanismos que son muy importantes, que fuerzan a la seguridad y al cumplimiento. En general, la gente suele describir Android como una plataforma de Java sobre Linux, aunque digamos que esa no es la forma más correcta de poder definir la arquitectura. Existen 5 componentes principales dentro de la arquitectura, que incluye las aplicaciones en un nivel, luego tenemos el framework de trabajo, tenemos una máquina Dalvik que es la que se encarga de interpretar, digamos, la parte de Java que está corriendo por encima, y luego tenemos la parte del código nativo del espacio del usuario propiamente dicho, y por debajo lo que hay es una versión del kernel de Linux funcionando en el teléfono. Estas 5 capas lo que permiten es que los desarrolladores puedan obtener funcionalidades del sistema sin tener que desplazarse a niveles más bajos. Es decir, tenemos una API que lo que hace es funcionar como pegamento entre la parte superior, que son las aplicaciones, y la parte inferior, que nos va a permitir acceder a niveles de hardware, como pueda ser la cámara, como pueda acceder al micrófono, etcétera, etcétera. Lo que permite pues, es un nivel de abstracción. Para que el programador solo tenga que realizar la aplicación, necesite hacer una llamada a un componente del hardware y no tenga que preocuparse de programar esa llamada a nivel nativo. Dentro del código nativo del sistema pues ya tenemos toda la parte de los servicios, como pueden ser igual el servicio de DHCP, para obtener la dirección de red de forma dinámica. Tenemos la parte de las librerías de libc, el motor de WebKit, que es de la parte del navegador. Y además tenemos pues, bueno, los drivers que hemos comentado nativos, que son los que hacen funcionar la cámara, tanto delantera como trasera, o que facilitan este tipo de tareas ya a niveles más bajos. En principio, vamos a ver cómo funcionan los servicios y los programas para entender cómo, con una vulnerabilidad tan sencilla, se puede llegar a un nivel tan crítico. En principio, esto es porque existe una gran separación de los procesos dentro de Android, es decir, cada proceso se ejecuta de una forma separada, como en los sistemas operativos actuales. Además, existe una sandbox dentro de Android que permite pues, una diferenciación con unos límites de confianza o de seguridad entre las diferentes aplicaciones. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, las llamadas que son del espacio del kernel y el espacio de usuario. Es decir, el código que se ejecuta a nivel de kernel lo que nos va a permitir es acceder, por ejemplo, a toda la memoria virtual y física. Es decir, una vez que tenemos a nivel tan bajo acceso, podemos acceder a prácticamente todo el sistema. En cambio, el espacio de usuario no puede permitir, por ejemplo, que un proceso se haga con la memoria de otro proceso. No puede permitir que acceda a las variables que hay en el otro proceso, no puede compartir ninguna parte de la memoria, y esto ya se encarga, digamos, la parte de los sistemas de seguridad de Android. Luego tenemos 2 modelos de servicio, o sea, dos modelos de permiso que son completamente diferentes. Por un lado tenemos uno que está basado, evidentemente, a nivel más bajo en el kernel de Linux, y es lo que se conoce comúnmente pues, como el sandbox propiamente de Android. Luego tenemos otro que es en tiempo de ejecución, pues digamos que la máquina virtual que interpreta Java lo que permite es cumplir un segundo modelo. Es el modelo que todos conocemos, que está basado en permisos para las aplicaciones. Es decir, cada vez que nosotros llegamos y queremos instalar una aplicación, perdón, pues nos permite seleccionar si a la aplicación le queremos dar permisos de acceder a la red, de acceder a nuestros contactos, de acceder a las fotografías, etcétera, etcétera. Algunos de estos modelos algunos de estos
estas características del segundo modelo van asignadas y van muy relacionadas a nivel bajo con el kernel del Linux, pero en verdad son ligeramente diferentes. Si nos fijamos, al final, la base de Android, como hemos dicho, es un Linux. Eso significa que hereda muchas partes del funcionamiento de un sistema normal. En principio, se tienen que ejecutar todos los programas con el mínimo privilegio y, además, pues el envío de señales y la memoria, como hemos dicho, no pueden ser compartidas. La forma que tiene Android de lidiar con los procesos para poder saber cuándo le corresponden a un usuario o a otro es que al final, por debajo, existen un User ID y un Group ID, que es exactamente lo mismo que existe en Linux. En este caso está mapeado de forma diferente porque se llaman Android ID y son los que tienen reservados pues, los grupos que son más importantes, usuarios críticos, como puede ser el usuario System, etcétera, etcétera. Quiero recordar que en versiones a partir de la 4.1 existen unos rangos diferentes y que están asignados, pues, por ejemplo, para la sandbox de Chrome, etcétera, etcétera, pero bueno, no es relevante en este caso. La parte importante de esto es que los grupos que genera Android en muchos casos nos van a permitir mapear los permisos de la aplicación con permisos a más bajo nivel. Es decir, existe un grupo que es el de SDCard, que tiene una el SDCard es RW para cuando queremos leer y escribir y read only para cuando solo queremos leer de la tarjeta. Estos permisos se mapean directamente cuando instalamos una aplicación y le estamos diciendo, oye, te estoy permitiendo acceso para que accedes a la tarjeta de memoria y que puedas ejecutar tareas con los ficheros que están dentro. Además, hay otros grupos que están relacionados pues, con la apertura de sockets en Internet, tanto por IPv4 como IPv6. Entonces, cuando creamos un proceso, al final estamos asignando un identificador de usuario, un identificador de grupo de Android y, además, le estamos dando este tipo de grupos especiales. ¿Cuál es el principal problema en este caso? Que la librería de libStateSprite está corriendo a nivel de servicio. Es decir, corre en background cuando se inicia el teléfono, tiene una entrada dentro del rc.init para que cada vez que se inicie el teléfono se pueda ejecutar y, además, la parte buena que tenemos es que, además, cada vez que el programa se corrompa, va a volver a iniciarse de nuevo. Es decir, cuando nosotros queramos hacer el ataque, si logramos forzar o pisar una zona de la memoria que no es válida y el programa se reinicia, automáticamente vamos a poder intentar reescribir esa dirección o otra dirección de memoria de nuevo sin tener que afectar al teléfono. Es decir, el usuario va a poder ver el vídeo, si no logramos infectarle, le va a dar un crash la aplicación, pero automáticamente el servicio va a seguir funcionando. El usuario no va a ser capaz de diferenciar si ha sido atacado o no. El siguiente problema que tiene el servidor multimedia pues es que, si podéis ver en la pantalla, pertenece a una serie de grupos muy diferentes. Es decir, aparece en la parte de que en algunos teléfonos pertenece al grupo de operaciones de red, es decir, podemos abrir un socket y enviar y recibir datos, podemos actuar con la cámara, podemos estar interfiriendo en los dispositivos de audio, es decir, podemos escuchar, reproducir e incluso grabar conversaciones, con lo cual significa, si logramos comprometer este servicio multimedia, al final estamos heredando una serie de permisos que son críticos, entre comillas, para el sistema, porque podemos hacer muchas tareas diversas, grabar llamadas, grabar el ambiente, conectarnos a máquinas por Internet, intercambiar datos a nivel de servicio, podemos acceder y configurar dispositivos Bluetooth, podemos acceder a las cámaras que están integradas y obtener, tanto hacer fotos como obtener las fotos que ya están en el carrete. En muchos casos podemos acceder a la tarjeta de memoria y, además, vamos a ver cómo utilizar este exploit con otro para elevar privilegios y para hacernos, por ejemplo, administrador dentro de un teléfono Android. Luego, dependiendo de cada fabricante, pues bueno, ha implementado el grupo donde buenamente le ha parecido y se pueden tener una serie de privilegios adicionales, como acceder al sistema de telefonía y realizar llamadas, etcétera, pero eso ya va dependiendo de cada uno de los fabricantes cómo tenga planteado el esquema. Volviendo a la librería en sí, pues hemos visto que la librería de StateSprite se llama libStateSprite, está integrada dentro del servidor multimedia que está corriendo a nivel de servicio dentro de nuestro teléfono. ¿Cuál es el principal problema que ha existido con todo esto?
Pues bueno, lo que hemos visto, existe una gran cantidad de líneas de código que no han sido revisadas y hasta hace unos meses que una persona se ha puesto a indagar y ha utilizado una serie de mecanismos para ver si las cadenas que utilizaba podían corromper memoria, pues nadie se ha dado cuenta de que existía esta vulnerabilidad y ha estado remanente pues, desde la versión 2 hasta la versión 5, es decir, hasta hace unos escasos meses. El funcionamiento, pues bueno, es muy sencillo. En la presentación técnica se recibe un MMS, ese MMS se previsualiza y en el momento en el que se previsualiza como el motor que está corriendo por detrás es el servidor multimedia, automáticamente se ejecuta el código. En este caso, en la demo original que hicieron, pues utilizaron una versión que no tenía ASLR, es decir, las direcciones de memoria no eran aleatorias. Además, hay mecanismos de seguridad en Android que han ido evolucionando y que se han ido implementando últimamente. Hay algunos otros que no están ni siquiera implementados, es decir, los que trabajáis con Linux, pues sabéis que existe pues, ese Linux, que es un refuerzo de políticas que está incorporado, que en este caso en Android no está activo. Está una protección para buffer overflows, que es stack cookies, que tampoco está implementado. El ASLR está implementado a partir de la versión 4. Es decir, realizar esta prueba de concepto en cualquier teléfono por debajo de la versión 4, es decir, de la versión 2 a la 2.3, es súper sencillo. A partir de la versión 4 ya las cosas se complican mucho porque los mecanismos de seguridad han ido evolucionando y han ido mejorando protegiendo al usuario. De hecho, en la última versión 5.1 creo que no existe ningún tipo de exploit que ya afecte a esta vulnerabilidad. Intentaré hablar un poco de la explicación técnica de la forma más sencilla que pueda. Al final, lo que estamos utilizando es un fichero de MP4, un fichero de vídeo. Pues bueno, se compone de una serie de boxes o pequeños átomos que son los que contienen la información relativa a un montón de parámetros del vídeo, como pueden ser los subtítulos, el álbum, etcétera. Y consiste de una serie de 4 caracteres que están denominados cover, SDS, etcétera, que ahora veremos a qué corresponden. Veremos un poco cómo funciona la vulnerabilidad porque es un integer overflow, pero no quiero entrar muy dentro, a ver si soy capaz de explicarlo de forma sencilla. Estos son los principales metadatos, ¿vale? Cuando tenemos un vídeo, digamos que hay una serie de metadatos que lo que permite pues, es cuando reproducís ese vídeo en un reproductor normal, extrae, por ejemplo, la información del álbum, el autor, si tenemos, por ejemplo, algún tipo de fotografía asociada, los subtítulos, el género, el decoding, etcétera, etcétera. Pues el principal problema viene en esa serie de metadatos. Últimamente los metadatos están dando mucho que hablar y en este caso provocan una corrupción de memoria por una comprobación muy sencilla que no se realiza. Esta es la lista de CVEs que hay completos asociados a la vulnerabilidad. Los primeros 5 fueron los que fueron descubiertos inicialmente. El resto de todos los que hay pues, se han descubierto de otras empresas, Trend Micro, etcétera, etcétera, que han seguido indagando dentro de la vulnerabilidad para ver hasta dónde podían llegar. He hecho un pequeño cuadro resumen con las vulnerabilidades que se pueden aprovechar o cuáles no han generado, por ejemplo, un crash en mi caso. Es decir, tú puedes estar parcheado de uno de todos los CVs que aquí aparecen, de todas las vulnerabilidades, o puedes estar parcheado de los 14 y que te falte uno solo y que siga siendo vulnerable. Es decir, para que Statefright no te afecte, lo que tienes que hacer es parchear el sistema y tenerlo al día. Vamos a ver, porque la mayoría de estas vulnerabilidades están relacionadas con un overflow de un entero. Entonces, intentaremos explicar de una forma sencilla qué es lo que es un desbordamiento de un entero. Suele suceder cuando intentamos almacenar un valor demasiado grande dentro de una variable que no es capaz de contener un semejante valor tan alto. Entonces, esto pues, puede provocar desde una falta de implementación de mecanismos de seguridad hasta un desbordamiento de memoria en este caso, que es lo que ocurre en el Statefright. Imaginaros que tenemos un dato que permite almacenar 2 bytes o 16 bits, es decir, podemos tener hasta en decimal el número 65.535. Y entonces queremos sumar este tipo de dato con otro exactamente igual y lo queremos almacenar en un tipo igual. Es decir, cuando sumemos ese 65.535 con otro número, como la variable no es capaz de almacenar más valores, pues empezar a contar
por abajo, es decir, 65.535 más 1 empezará a reservar hacia abajo, es decir, paso en bucle al 0 o al 1 o al 2 según va añadiendo. Esto parece muy trivial, pero existe un problema, es decir, si yo tengo que reservar en memoria un espacio de 4 bytes para, por ejemplo, el título del álbum y estoy sumando dos números que me van a solapar, el resultado puede que sea por encima de 65.500 o por debajo. Es decir, estoy reservando mucha memoria que no debería reservar para algo que no estaba contemplado o estoy reservando memoria de la parte del principio que tampoco estaba contemplado, lo cual implica que en vez de estar escribiendo en la memoria donde yo quiero hacerlo, estoy escribiendo en unas zonas de memoria que no me están asignadas. Es decir, el programa no sabe en qué parte está escribiendo. El problema es que al escribir eso y poder controlar lo que hay dentro de, por ejemplo, la cadena de álbum, podemos sobreescribir zonas de memoria y decirle al programa, oye, cuando llegues aquí, ejecútame esta instrucción, quiero que me ejecutes este programa de tal forma que te conectes a la máquina remota. Es decir, algo que parecía tan sencillo como sumar dos números que produce un valor incorrecto, cuando estamos reservando memoria, puede producirnos un problema porque no sabemos en qué parte la estamos reservando. Entonces estamos sobreescribiendo una zona del programa que no estaba contemplada. Ese es el principal problema que existe aquí. Es decir, cuando hemos visto que existe un integer overflow o underflow, lo que significa es que está pasando o por encima o por debajo. Estoy sumando dos valores y a veces reservo memoria muy por debajo o a veces reservo memoria muy por encima. ¿Con eso qué voy a lograr? Pues voy a lograr meter un código dentro de nuestro teléfono que se ejecute en circunstancias muy concretas. Cuando ya tengo ese código ejecutado, ¿qué logro? Que se conecte a mi máquina. ¿Qué he obtenido? Los permisos que heredo del servidor multimedia. En este caso, pues hemos visto que podíamos abrir sockets en Internet, que podíamos acceder al micrófono, a las fotos, etcétera, etcétera. Ese es el gran resumen prácticamente de todos los TUBEs. Creo que hay otro buffer overflow por allí, pero no creo que merezca la pena ni siquiera entrar en más detalles. Bueno, al final, cuando corrompemos la memoria y escribimos en partes que no debemos, pues lo que nos sale es esto, un crash. En este caso es el logcat de Android, que permite hacer debugging para ver cómo estás funcionando. Y al final, ¿qué logramos? Pues logramos dos cosas. Como hemos dicho, corrompemos la memoria y accedemos a unas zonas muy reservadas que no deberíamos, logrando ejecutar cierto código, y obtenemos la parte de permisos que tiene el reproductor multimedia. Luego solo tenemos que coger otro exploit que haya para Android para elevar privilegios, para rutear nuestro teléfono, que son públicos, y en ese caso, ¿qué hemos logrado? Pues de forma remota, comprometer la máquina. Comprometemos la máquina, ejecutamos un programa y ya somos directamente administrador sobre el teléfono. En este caso hay dos exploits que se han utilizado de prueba para elevar los privilegios, pero bueno, si alguien quiere saber información, son TowelRoot y Fragma-Root, que son dos aplicaciones que se pueden instalar en el teléfono. De hecho, si alguien tiene un Samsung Galaxy S6 ruteado, probablemente haya utilizado un exploit de estos. La demo que voy a mostrar es un vídeo. En este caso se ha tenido que hacer en vídeo porque al utilizar versiones muy superiores de Android de las que se hizo en la demo original, pues bueno, pues existen algunas complicaciones. Es decir, como hemos dicho que el SLR está activo, lo que pasa es que las direcciones son dinámicas, siempre cambian, entonces tenemos que utilizar otra serie de técnicas y el ratio de éxito, mientras en la versión 4.0 y la versión 2 es un 100%, según vamos subiendo de versión, el ratio va bajando. En este caso era 1/7, creo que es la mejor marca, como quien dice, que conseguimos. Entonces decidimos grabarlo con todo lo que ello conlleva. Al final, lo que estamos ejecutando es uno de los vídeos que nos podían haber mandado por cualquier tipo de sistema, y si os fijáis, directamente ha habido un crash en la aplicación. La aplicación se ha reiniciado, ha ejecutado una parte de memoria que no le correspondía, y lo que hemos logrado es instalar un programita en el teléfono de Android que lo que hace es conectarse de vuelta a mi máquina. Una vez que estoy en mi máquina, en el teléfono de Android, ¿qué hago? Pues utilizo otro exploit que ya es conocido para elevar los privilegios. Si os dais cuenta, en la primera parte tenemos permisos de media, o sea que es el grupo y el usuario que está asignado el servidor multimedia, y cuando ejecutamos nuestro exploit, en este caso era un Nexus 4, lo que hemos hecho es rutear el teléfono. Es decir, estamos elevando privilegios y ahora podemos acceder a cualquier parte de todo el sistema. Podemos acceder tanto a la parte de las fotografías, podemos interceptar llamadas, podemos hacer llamadas a bajo nivel, podemos hacer cualquier cosa dentro del teléfono.
A partir de aquí, el teléfono está completamente comprometido y se puede utilizar para pivotar dentro de redes corporativas o se puede utilizar pues, para espiar información, acceder a los contactos, los correos almacenados. Cualquier cosa que tengamos en el teléfono ya está completamente descubierta. Aunque parezca que el único vector de ataque son los mensajes multimedia, en verdad no lo son, porque en HTML5 se puede embeber un vídeo que se reproduce automáticamente. Entonces, si visitamos una página que tiene el vídeo embebido, directamente se ejecuta y nosotros no nos vamos a dar cuenta, pero vamos a ser infectados. Android, a partir de la versión 4.3, creo que es, tiene un gestor de descargas al que tú puedes forzar a que descargue el vídeo para luego tenerlo en la tarjeta. Ese es el caso que hemos utilizado. Hemos bajado el vídeo, lo hemos lanzado directamente y hemos sido comprometidos. Pero además de esto hay más mecanismos de compromiso. Puede ser NFC, puede ser envío por Bluetooth, a través de una unidad USB, aunque fuera más raro. Pero tampoco hay que olvidar que podríamos utilizar sistemas de mensajería instantánea también para transmitir este vídeo. En algunos casos muy concretos como WhatsApp, debido a la compresión, etcétera, el vídeo se altera. Por lo tanto, no funcionaría el exploit. Pero en otros servicios que están disponibles, cuando el vídeo se envía exactamente como el original, podríamos comprometer de forma masiva a la gente utilizando tan solo mensajes de Telegram, etcétera. Existen ya varias aplicaciones que lo que permiten es, las instalamos en el teléfono, damos un botón y directamente tiene una serie de vídeos con cada una de estas cadenitas que hemos visto para ver si el reproductor falla y simplemente lo que nos dice es, oye, el CV que tengo primero que afecta a la parte del metadato del álbum, lo he ejecutado y el servidor se ha reiniciado, eres vulnerable. Y así funciona con cada una de las pruebas. En este caso, Zimperium, que era la empresa que era la que descubrió la vulnerabilidad, fue los primeros en sacar el programa. Existen pues un montón de motores de antivirus, etcétera, etcétera, que lo que te permiten pues, es analizar. Esta vulnerabilidad es muy complicada de detectar porque no tiene que ver con nivel de red. Tendríamos que tener pues, un IDS o algo que analizara el tráfico de forma completa con los vídeos, etcétera, etcétera, para poder defendernos. Por lo tanto, digamos que la parte más importante para nosotros es parchear el sistema. Si queremos tener alguna precaución adicional, pues yo deshabilitaría la parte de la reproducción automática de los MMS, dependiendo del modelo, pues está en una parte o en otra. En las versiones antiguas de Android era Hangouts, en la versión 5 se llama Mensajes, pero bueno, siempre tener cuidado al reproducir este tipo de vídeos de forma automática. Si ruteamos el teléfono, pues bueno, sabemos que seguimos siendo vulnerables mientras no instalemos un parche. Y si alguien tiene la feliz idea de intentar quitar la parte del Live State Fright, que sepa que medio teléfono no va a funcionar. No funciona la previsualización de las imágenes y de los vídeos, el escáner, las aplicaciones multimedia que hagan uso de él, que son prácticamente todas, no van a funcionar. Por lo tanto, no es posible eliminar el componente y modificarlo por otro para que la vulnerabilidad sea resuelta. Como siempre, la parte más recomendable es actualizar. No existe ningún tipo de incompatibilidad por actualizarse a una versión más nueva de Android. Y bueno, simplemente, dado que ya imagino que la gente querrá tomarse un café, pues bueno, reconocer que este tipo de problemas van a existir siempre. Siempre va a haber alguna vulnerabilidad crítica que vamos a leer en el periódico que va a acabar con el mundo. Cuando no va a ser de Android va a ser OpenSSL, cuando no va a ser Heartbleed, cuando no va a ser Bash. Siempre va a existir algún tipo de vulnerabilidad que pueda afectarnos y al final lo que tenemos que hacer pues, es simplemente intentar reducir ese tiempo de brecha que tenemos, que somos vulnerables, intentar mantener nuestro software actualizado al máximo y siempre mantener las precauciones que recomiendan tanto los manuales de buen uso como las políticas de nuestra empresa.